En el baloncesto, la línea de 3 puntos triple se probó en Estados Unidos en el año 1933. Sin embargo, no sería adoptada por la Asociación Americana de Baloncesto hasta el año 1968, llegando a la NBA en la temporada del año 1979-80. En el baloncesto, la Federación Internacional habría que esperar hasta el 1984 para que formara parte de su reglamento. Vamos a continuar con el programa. Vamos entonces ahora con Salud Deportiva. César Castellanos con nosotros, psicólogo clínico, un hombre especial para toda la familia y todos nuestros deportistas. Doctor, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por tenerme acá nuevamente. Doctor, dígame de una cosa. Un joven con problemas de aprendizaje, ¿puede ser un buen deportista? Puede ser, pero tiene riesgos. Me explico. Los problemas de aprendizaje no solo son un problema de la escuela. Es decir, los problemas de aprendizaje tienen su fundamento en deficiencias a nivel de algunos procesos que el cerebro debe ejecutar. Por ejemplo, una función clave en el aprendizaje es lo que llamamos la capacidad de secuenciación. Un niño en la escuela que tiene un problema de lectoescritura, usualmente tiene un problema en la secuenciación y por ello no logra descifrar las letras para unir las palabras, para leer bien. Bueno, esta dificultad en la secuenciación tiene una expresión luego en los deportes, porque el acto deportivo implica secuencias de actos que ejecutan una función. Un bateador lleva una secuencia parado en el home que implica visualizar la mano del pitcher, estimar la velocidad de la bola y el movimiento de la bola, coordinar el quiebre de las muñecas, la cadera, las piernas, para entonces ejecutar el impacto de la pelota con el bate. Pero un basquetbolista necesita estimar la distancia del aro, los pasos que tiene que dar, y todo eso lleva una secuencia que el cerebro tiene que organizar de manera adecuada y eficiente. Cuando hay deficiencias mínimas, o sea, estamos hablando de segundos, microsegundos a veces, eso tiene una expresión en la cancha deportiva que a veces diferencia el sujeto altamente efectivo en ese deporte del que no lo es, aunque ambos tengan mucho talento, ¿no? Por otro lado, las dificultades de aprendizaje pueden generar en una persona un tema de sentirse poco eficiente, o sea, de autoestima, porque el muchacho que tiene dificultades de aprendizaje no logra competir, entre comillas, en el aula al nivel de los otros. O sea, ese es el que se queda de último siempre en las tareas, en los dictados, cuando lo paran a leer pasa una vergüenza. Entonces eso lesiona su autoestima, y la autoestima es uno de los elementos fundamentales de un deportista. Si un deportista no se siente capaz, entonces no se arriesga, y el deportista que no se arriesga y no tiene coraje en la cancha, no tiene futuro. Bueno, vamos entonces a pedirle a los padres, ¿verdad?, que traten las cosas más suaves. Precisamente comenté al inicio del programa que muchos padres quieren poner a sus hijos en varias disciplinas deportivas, Sí. porque lo que ellos no lograron como padres quieren que los hijos lo sean. Entonces vienen las lesiones. Como profesional, doctor, ¿qué le podemos decir a esos padres que tienen a estos muchachitos ahí que lo están exprimiendo Sí. totalmente en el deporte? Sí. Es un fenómeno también que está vinculado con el hecho de que en la vida moderna uno no tiene con quién dejar los muchachos. Entonces, el lunes están en natación, el martes están en fútbol, el miércoles en béisbol, el jueves están en básquet, el viernes están... Entonces, cada vez que usted, digamos, usted está resolviendo un problema suyo, en el sentido de que su hijo está en un lugar, está cuidado, está haciendo algo productivo, está haciendo un deporte, pero los muchachos necesitan no solamente deportes. Los muchachos necesitan, aparte del deporte, que es un componente importante en la vida, necesitan otras cosas. E incluso el ocio es parte de la vida cotidiana. Entonces, claro, nos estamos resolviendo un problema nosotros, porque sabemos que el muchacho está cuidado y está haciendo algo productivo, entre comillas, pero genera fatiga extrema. Un muchacho que está todos los días haciendo actividades deportivas de ese tipo lo puede fatigar. Sí, puede estar muchacho que esté en un desgaste físico innecesario, por un lado. Por otro lado, como bien mencionado, aumenta la exposición a las lesiones.
aumenta la exposición, porque bueno, si está todos los días haciendo una actividad deportiva intensa y a veces variada, porque incluso el joven que todos los días está en una cancha de fútbol, por ejemplo, automatiza una serie de movimientos y eso lo previene de las lesiones un poco más. Pero el que está variando de deportes de un día a otro no tiene manera de hacer automáticos algunos movimientos porque está cambiando constantemente y eso lo expone más a errores en la cancha que pueden derivar en una lesión totalmente innecesaria. Pero además el joven, el muchacho necesita, además de los deportes, necesita un espacio en su casa, necesita ver televisión, necesita jugar con los vecinitos, necesita otras cosas. O sea, repito, yo sé que es un fenómeno y estoy perfectamente consciente de que uno dice, bueno, para que esté en la casa haciendo nada, mejor que esté jugando algún deporte en una cancha, ¿verdad? Y estoy muy de acuerdo con eso, pero balanceemos las cosas. Démosle espacio a los muchachos también para ser niños. También para ser niños, porque si el lunes tengo esto, el martes aquello, el miércoles lo otro, ¿en qué momento ese muchacho se va a poder comportar como un muchacho y no solamente como un prospecto deportivo, ¿no? Sé de jovencito, de niño que tiene muchas lesiones por esto, por esta presión de los padres. Sí. Doctor, ¿la agresividad se puede clasificar como una enfermedad? Bueno, la agresividad puede llegar a ser una enfermedad, o sea, puede llegar a ser un rasgo que llamamos violencia cuando se enferma, ¿no? O sea, necesitamos que un deportista sea agresivo, pero agresivo en este caso no significa violento. Hablamos, por ejemplo, de que un joven, una joven en la cancha deportiva necesita una buena dosis de agresividad para destacarse, es decir, necesita atacar su deporte con presteza y con coraje, con arrojo, ¿no? En la cancha no puede ser tímido, en la cancha no puede ser recatado, no puede ser... tienes que ser una persona que se lanza por el todo en ese momento. A eso llamamos agresividad en la cancha, pero eso no quiere decir que seas violento con los compañeros, que agredas al opositor. Eso no quiere decir que seas malcriado ante las reglas de ese deporte. Es decir, tienes que saber acatar las normas, las reglas y las decisiones de los jueces en ese deporte. Entonces, buscamos en los deportistas jóvenes desarrollar esa agresividad en la cancha y a la vez buscamos enseñarles a controlar la violencia para que no se convierta en una enfermedad. En el automovilismo, y uno ve la Fórmula 1, hay que ser agresivo. Sí, señor. Si tú no eres agresivo, que es diferente a la violencia, entonces sí, te quedas Tiene que ser arriesgado, tiene que ser arrojado, pero eso es común en todos los deportes. Es decir, no vamos a ver un Lionel Messi a menos que no tengamos una persona que sea capaz de hacer cosas como las que hace, de meterse entre tres jugadores y exponiéndose una lesión en el tobillo, pero haciendo un giro que le permite finalmente concretar un gol de oro de estos maravillosos que hace Messi. O no vamos a ver a un Juan Francisco bateando con un jonrón, a menos que no se plante en el home con la dosis de agresividad que hace falta para conectar un batazo de ese tipo o un doble entre dos en los files. Entonces, para esto se necesita una dosis de agresividad. Lo que no puede ser es violento, porque en el momento que se torna violento, pierde totalmente el control de la situación. Entonces se vuelve reactivo, y al volverse reactivo en cualquier deporte, perdió. Porque en el momento que se vuelve reactivo, pierde la capacidad de planificar sus actos, pierde la capacidad de tomar decisiones estratégicas en los momentos clave y simplemente está a merced de sus emociones, no de sus pensamientos. ¿Esa violencia en los atletas se puede ayudar? Sí. ¿Se puede ayudar? ¿Cómo no? Se ayuda y mejora muchísimo, porque generalmente este tipo de violencias tiene su origen en su historia personal. Y algunos de estos jóvenes han llegado a destacarse en ese deporte porque eso simboliza el ascenso social en su familia, o por lo menos el respeto social en su familia. Entonces, digamos, destacarse en ese deporte se asocia
con que mi gente va a estar mejor y no destacarse se asocia con un fracaso. Entonces, para prevenir el fracaso, algunos jóvenes llegan incluso hasta la violencia. Y cuando ellos aprenden que es posible ser un mejor deportista sin ser violento, y cuando aprenden a que pueden tener esa dosis de fuerza y de arrojo en la cancha, en la pista, en donde estén ejecutando su deporte sin la violencia y aprenden a cómo manejarla, se vuelven tremendos prospectos y tremendos deportistas. Doctor, en el caso de un joven nacido en un hogar conflictivo, ¿puede convertirse en un deportista inadaptado? Sin duda alguna. Sí. Es decir, porque claro, el sujeto que está en la cancha, ejecutando su deporte, no es un sujeto que está aislado de su historia personal, es decir, es un sujeto que está, un corredor de Fórmula 1 que está teniendo un problema familiar, no está concentrado en la pista, no puede concentrarse por ejemplo, para un aceleramiento eficiente en la recta y para frenar adecuadamente en las curvas y hacer un rebase interno adecuado. O sea, tiene que tener toda su concentración en eso que está ocurriendo ahí y en las instrucciones que está recibiendo desde los pits. Un sujeto que un sujeto que practica ping-pong, por ejemplo, no puede estar desconcentrado, o sea, tiene que tener su cabeza ahí. Es frecuente que vemos nosotros cuando trabajamos, nosotros trabajamos mayormente con muchachos de grandes ligas que están acá en los campamentos nacionales, pero es frecuente que observamos que cuando existe algún problema, por ejemplo, sentimental, que la novia que lo dejó o que la mamá tiene un problema con el papá y hay problemas de dinero y se están peleando, es frecuente observar que su performance en la cancha de juego se disminuye mucho. Entonces es importante comenzar a entrenarlo para separar una cosa de la otra, intentar que su mente pueda tener la capacidad de concentrarse en el evento de la cancha exclusivamente durante esos minutos que esté ahí para que eso no afecte en su vida. Entonces muchachos que vienen de una familia conflictiva, disfuncional, ya no estamos hablando de un evento que está ocurriendo, que lo está perturbando, estamos hablando de una historia que lo está perturbando. Estamos hablando de violencia, que fue maltratado, que fue vejado o que creció con muy poca autoestima porque siempre lo devaluaron o porque su papá siempre lo rechazó. Montones de historias, ¿no?, que uno escucha en estos jóvenes. Incluso cuando hay estos temas de que el dinero está de por medio, entonces la familia está buscando ahora cómo es que va a obtener su tajada. Entonces el muchacho está ahí que entra como en un duelo de lealtades porque, bueno, si le doy más a aquel se pone bravo, si aquel no, eso lo pone en una situación que no duerme bien, que no entrena bien, que tiene la cabeza en otro sitio. Entonces eso le va a afectar en su ejecución sin duda alguna. El tema está bueno, vamos entonces a hacer la pausa. Estamos en Salud Deportiva de Variedad TV. Volvemos.